El día de hoy, el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, condenó la intromisión de la OEA a las elecciones de Venezuela, donde se dio por ganador en su tercera reelección a Nicolás Maduro, presidente de esa nación. Ahora, la derecha, pues desde luego que no está contenta para nada con la situación actual de Venezuela y se ha metido medio mundo, literalmente medio mundo. Elon Musk, distintos congresistas de Estados Unidos y también la propia vicepresidenta Kamala Harris, ahora candidata demócrata para suceder a Joe Biden. En México también hubieron algunas voces que sintonizaban y le daban eco a la derecha desde la izquierda. Bueno, hasta presidentes, Gabriel Boric, ahí respaldando a la derecha, la hija de Salvador Allende entre sobrinos, un total desmán. Hay pocas voces en México que se atreven a hablar de este caso con total libertad. Y una de esas voces es Manuel Hernández Borboya, periodista de Russia Today, al cual le quiero dar la bienvenida a la cabina de Reporteros MX. Estimado Manuel, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Un gusto estar por aquí en tu espacio y un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, estimado Manuel. ¿Cómo ves la situación? Nicolás Maduro gana, hay voces que claman fraude electoral, pero uno esperaría que solamente fuesen las voces venezolanas, y no, son las voces de Brasil, de Argentina, de Chile, son las voces de Milei, son las voces de Luis Lacalle Pou, las de Anthony Blinken, secretario de Estado. Hoy la OEA se quiere meter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que se tienen que andar metiendo, un soberano desmán en todos los sentidos, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene Venezuela que le sea tan atractiva a la geopolítica mundial? Bueno, pues desde hace mucho, pues Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, incluso mayores que Arabia Saudita en cuanto a la cantidad, no tanto en cuanto a la calidad, pero digamos desde hace mucho tiempo ha sido codiciado por los grandes imperios y por el imperio globalista, que es el que domina el mundo en la actualidad, aunque viene en un proceso de franca decadencia, pero digamos que son los que desde hace mucho tiempo le han querido hincar el diente a Venezuela. También está el Reino Unido, que le robó ahí algunas reservas de oro, cosas de este tipo, ¿no? Porque también las reservas de oro que tiene Venezuela también son de las más grandes del mundo. Entonces, imagínate cómo no va a ser atractivo para los imperios apropiarse o pretender apropiarse de la mayor reserva de petróleo del planeta y de oro, ¿no? Entonces, hay muchos intereses desde hace mucho tiempo y pues lo tratan de recubrir con una falsa campaña sobre la democracia, cosas de este tipo. Es muy indicativo que muchos de los que han defendido el genocidio de Israel en contra de Palestina, pues hoy son los mismos que están abogando por la democracia, los derechos humanos, las libertades y cosas de este tipo en el caso de Venezuela, cuando para pues algunos y en lo particular para mí, pues es muy evidente que es el mismo manual que están siguiendo con el que dieron el golpe en Bolivia en 2019 a Evo Morales después de una elección, y están tratando de seguir exactamente esa misma receta o ese mismo manual en Venezuela. Y tan es así, pues que en julio de 2024, previo a las elecciones, el Wilson Center, con sede en Estados Unidos, un centro de estos llamados think tanks, que en realidad son organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos y que tienen alianzas geopolíticas por ahí, pues incluso publicó un documento que se llama cínicamente Cómo impedir un golpe en Venezuela, firmado por Mark Fierstein, que ha sido pues trabajador de USAID, del Departamento de Estado, cosas de esta índole, en el que ya viene prácticamente mucho de lo que está sucediendo ahora tras la elección. Ya estaba cantado que en caso de perder, pues iban a cantar fraude electoral desde el bloque opositor y que iban a tratar de alentar violencia junto con un gran despliegue mediático a nivel internacional, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Incluso ahí en el documento viene cómo Estados Unidos iba a tratar de operar con los gobiernos de Colombia y de Brasil para que desconozcan al gobierno de Venezuela. Casualmente, hoy Joe Biden tiene anunciado una llamada telefónica en privado con Lula da Silva en Brasil,
que también ha vertido comentarios desde mi perspectiva bastante mezquinos respecto a Venezuela previo a las elecciones, y vamos a ver qué pasa con la postura de Brasil. Lo que están tratando es de juntar fichas para ver si desde fuera pueden juntar suficiente presión para justificar el golpe, aunque pues el ejército está del lado de Nicolás Maduro. Tienen todavía un importante respaldo popular que no se va a dejar tan fácil. Ya han pasado por muchas crisis de estas en Venezuela, entonces tampoco es algo que les sorprenda. Intentaron imponer a Guaidó, que se autoproclamó presidente legítimo en 2019 con la venia de Washington. Incluso le dieron activos del Estado venezolano para que los despilfarrara a gusto, ahí para que contratara mercenarios y cosas de este tipo para las intentonas golpistas, y pues en eso estamos actualmente en Venezuela. Por eso a mí me parece muy patético pues que muchos que se asumen como de izquierda estén hoy replicando de manera acrítica la narrativa del imperialismo estadounidense en el caso de Venezuela. ¿Qué le está pasando a la izquierda continental? Gabriel Boric, presidente actual de Chile, de hecho han salido varias consignas por ahí del estilo: lo que pasó en Chile sí es fraude porque ganó la izquierda y gobierna la derecha. O en otros sentidos, bueno, ya ni hablar del caso de Perú con Dina Boluarte. ¿Qué le está pasando a la izquierda en América Latina, Manuel? Porque parece que estamos viendo una izquierda deslactosada, pero no en uno ni en dos, sino como en 4 o 5 gobiernos. Y también preguntarte cómo crees que ha tratado el caso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si lo ha tratado de manera asertiva en materia política, en materia ideológica, sobre todo ahora con este posicionamiento que da hoy en la conferencia matutina, donde pues condena la intromisión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde su líder, entre otras cosas, es Luis Almagro. Sí, a mí me parece patético pues, estos liderazgos sotacos que hay en varios países de América Latina y que se asumen como de izquierda, cuando en realidad pues, son funcionales a los intereses del imperio. Ahí vemos a Nayib Bukele que arremeter en contra de Venezuela. El caso de Bernardo Arévalo me parece particularmente patético porque le impidieron llegar a la presidencia. Tuvo que haber una movilización internacional ahí para que lo dejaran llegar al poder, y que ahora arremeta contra Venezuela cuando son los mismos que a él le pretendían impedir llegar, pues me parece absurdo. Y el caso de Alberto Fernández de Argentina también, por actitudes tan pusilánimes y tan tibias como esa, es precisamente que ahora Argentina lo gobierna el facho psicópata con motosierra Javier Milei, con todas las consecuencias que eso implica para el pueblo argentino. Entonces, me parece que así como pasa con los líderes políticos a nivel continental, pues también hay un grupo ahí de pseudointelectuales y de gente que tiene acceso a los micrófonos, que son de esta izquierda tan, pero tan moderada, que acaban replicando muchas de las narrativas que favorecen al imperialismo estadounidense. Es muy evidente que hay una gran campaña mediática y en plataformas digitales como Facebook, Google, YouTube, el mismo Twitter, con Elon Musk ahí haciendo campaña de manera tan burda, tan evidente, y que muchos pues están tragando esos cuentos de la dictadura en Venezuela y demás, como en su momento también hicieron con Libia. Es decir, lo único que acaba evidenciando estos analistas, supuestamente, pues es que no entienden de qué se trata la película, ¿no? Entonces a mí me parece bastante burdo y patético. Por el contrario, tenemos la postura del presidente López Obrador, que me parece que ha sido la indicada hasta el momento: esperar pues al conteo total de votos antes de emitir una postura muy contundente, pero que ya ha llamado la atención, pues que se tienen que estar metiendo la Organización de Estados Americanos, que tienen que estar hablando los otros países, que están como reactivando una especie de Grupo de Lima 2.0 para tratar de presionar ahí. Y me parece más patético porque precisamente en vez de protestar en contra de las bases militares que está instalando Estados Unidos vía el Comando Sur en lugares como que tiene desde hace un rato en Colombia, en Ecuador, en Argentina, ahora con Milei, que les está abriendo las puertas y que
desquiciado de Javier Milei incluso estaba llamando abiertamente a un golpe de Estado en Venezuela a través de redes, lo cual también ya ha ocasionado una crisis diplomática. Pues que se tienen que andar metiendo estos personajes, lo cual evidencia pues cómo realmente están bailando al son que les tocan desde Washington, porque el proyecto en Venezuela desde hace mucho, como te vengo diciendo, pues es vender esta idea de que las cosas están muy mal, que no hay democracia, que demás, para tratar de exprimir al país como se pueda a través de las grandes petroleras, de las grandes mineras, en busca de esos dos recursos naturales y de paso, pues, instalar o poner un pie ahí en Sudamérica, ¿no? También han intentado cortar como la entrada de capital chino o de material bélico desde Rusia, con alianzas estratégicas y militares de otra índole. Entonces, pues ese es parte del plan del imperialismo estadounidense para Venezuela. A mí lo que me da risa y se me hace patético, pues es que muchos que se dicen críticos de la izquierda moderada, buena, descafeinada, deslactosada, pues es tan pero tan deslactosada que ya ni siquiera entienden de qué se trata verdaderamente la película y de cómo operan los tentáculos del imperio, ¿no? Hablemos justamente de eso. Me decías que hace bien López Obrador en esperar los resultados oficiales para a partir de ahí emitir una postura. Hay voces aquí en México que están exigiéndole al gobierno de México que sea el gobierno quien le exija a Venezuela transparencia en los resultados, transparencia en sus elecciones. En términos generales, en este caso es México porque lo vemos aquí, pero también está sucediendo en otros países. Un gobierno de cualquier parte del mundo, hay un escenario, Manuel, en donde algún gobierno esté facultado para exigirle transparencia en sus elecciones a otro gobierno de otro país? Bueno, digamos que los países a nivel internacional pues tienen esta facultad de emitir posiciones o posicionamientos respecto a lo que ocurre en otros lados. Aquí lo que pasa es que evidentemente los países que hemos tenido una experiencia colonialista, que hemos padecido los estragos del colonialismo, se magnifican muchos de estos acontecimientos, es decir, cosas que pasarían en otros países como Estados Unidos o Europa, donde, por ejemplo, la última elección presidencial en Estados Unidos, pues tardó casi un mes en dar resultados oficiales. Aquí lo exigen en 24 horas, como si incluso en sus mismos países tuvieran estas posibilidades, lo cual pues evidentemente es una gran farsa de los liberales. El liberalismo es una ideología caduca que ha hecho mucho daño y que hay que también combatir en estos tiempos, aunque históricamente se ha vendido como si fuera pues una maravilla o como si fuera algo que da muchos resultados, cuando en realidad pues ya vimos que todos estos a los que les importan los derechos humanos al contentillo es nada más cuando pueden someter a otros países. Entonces realmente no existe ninguna instancia internacional que pueda interferir directamente en la vida política o en la vida democrática de los países, pero precisamente por eso el imperio utiliza todos sus otros instrumentos o sus poderes fácticos que no están instituidos formalmente, como son sus agencias de inteligencia, los medios de comunicación, el capital financiero, y aparte, pues otras instituciones que tienen como la OEA, por ejemplo, que es el Ministerio de las Colonias, como se le ha llamado despectivamente desde hace mucho. Entonces, pues están activando todo eso para tratar de meter un pie en Venezuela, como hicieron como han hecho en Argentina, como hicieron en Perú. El gobierno de Perú es un gobierno espurio, producto de un golpe de Estado. Y ahí tienes a Dina Boluarte hablando de democracia. A Dina Boluarte y a todo su gobierno, a todo su séquito de sinvergüenzas, queriendo dar clases de democracia en Venezuela. Me parece una cosa verdaderamente repugnante y que evidencia, pues, de qué tamaño es la farsa, ¿no? Por eso a mí me parece que hasta ahorita el gobierno de México ha tenido una buena posición, diciendo que hay que esperar los resultados para fijar postura, pero que si gana Maduro, que no van a tener empacho en reconocerlo. Y me parece sobre todo que muchos gobiernos de Latinoamérica
pues han sido particularmente mezquinos con Venezuela, porque digamos el gobierno de Venezuela y de Nicolás Maduro ha sido solidario con muchos de estos gobiernos latinoamericanos en momentos de crisis, en el caso de México, pues con el asalto a la embajada en Ecuador y demás, pero digamos ha tenido este tipo de gestos con otros países latinoamericanos y lo que ha recibido Venezuela, la verdad me parece bastante mezquino y bastante bajo de muchos liderazgos de peso a nivel de la izquierda latinoamericana. El mismo Lula da Silva ha hecho comentarios bastante mezquinos, al mismo Pepe Mejuica, que yo lo estimo mucho, también le he oído bastantes comentarios despectivos sobre esta índole, y me parece que en el fondo lo único que evidencia esto pues es que no hay claridad de contra qué se está luchando en América Latina, ¿no? Esa es la parte que a mí me parece más preocupante, que muchos a estas alturas sigan cayendo con tanta facilidad en los cuentos que se inventan desde Washington, desde el imperialismo estadounidense, publican sus manuales golpistas y aún así hay gente que lo sigue replicando. Me parece una cosa que evidencia todavía el poderío bastante grande que tienen estos mecanismos de poder y de sometimiento del imperio, a pesar de que viene presentando un proceso de descomposición y debilitamiento gradual que se ha hecho más notorio en los últimos meses con todo el problema que tienen allá. Quiero ver cómo van a transcurrir las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos y vamos a ver si tratan con la misma dureza, los mismos adjetivos calificativos a lo que pasa en Estados Unidos en comparación a lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Vamos a ver si es cierto que esta prensa que ahora está pegando el grito en el cielo por lo que está pasando en Venezuela, van a actuar en consecuencia en las elecciones en Estados Unidos, y pues te puedo anticipar que no va a ocurrir porque ya los hemos visto cómo operan muchos de estos cacicazgos. Para ir cerrando, Manuel, ¿por qué si Angela Merkel dura 15 años en el gobierno alemán, para la derecha eso está bien? ¿Por qué si Justin Trudeau lleva más de 11 años en el gobierno canadiense, para la derecha eso está bien? Es más, no nos vayamos ni siquiera a ejemplos tan extranjeros. En el caso de El Salvador, ¿por qué si Nayib Bukele, al ganar la presidencia y está destinado nada más a gobernar 4 años, la modifica dentro de su propio mandato para extender su dominio, para extender su poder para otros 4 años, en total 8, y la derecha, para la derecha eso está bien? Pero en el caso de Maduro y en el caso de Venezuela, si se reelige, también lo fue en el caso de Evo, está mal, es dictatorial, es una medida antidemocrática, es bastante selectiva la democracia de la derecha, y este discurso también ha prosperado bastante en redes sociales, porque si bajo esa vara medimos, pues entonces nos estamos quedando cortos de juicio y de criterio con otros gobiernos. Sí, pues es la gran farsa del liberalismo. Yo por eso soy muy crítico de esta ideología. O sea, realmente cuando ocurren las revoluciones burguesas a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que comienzan en Estados Unidos, en Francia y se extienden por otros rincones del mundo, sobre todo el mundo occidental, pues estaba esta idea de que derrotar a las monarquías iba a traer libertad a los pueblos, a las repúblicas, y digamos, llevamos 200 años con ese discurso del liberalismo, a pesar de que paradójicamente muchos de los primeros liberales, por ejemplo en Estados Unidos, pues eran también esclavistas, ¿no? Lo cual te dice mucho de las contradicciones de esta ideología. El problema es que la manera en que los grandes capitales, los grandes banqueros, se han apropiado del control de los estados, inyectando dinero a los políticos de su preferencia, cosas de este tipo, ha ocasionado un derrumbe en la legitimidad de las democracias liberales. Tú revisa hoy cómo están los índices de aprobación de los presidentes en las principales democracias liberales del planeta, en caso Estados Unidos, caso Europa Occidental, y pues todos ellos están atravesando una grave crisis porque cada vez es más evidente que estos gobiernos liberales obedecen a los intereses de los grandes capitales y no a los de su población. Esa misma farsa democrática y se sostiene en la gran prensa corporativa. ¿Quiénes son los dueños de los grandes medios de comunicación? Pues son precisamente estos grandes empresarios, estos grandes capitales. Cuando tú ves el porcentaje de las acciones que controla BlackRock, Vanguard, State Street, es decir, los grandes
grupos financieros del planeta que están acumulando riqueza y que acumulan la propiedad de prácticamente todas las empresas del planeta, pues muchas de ellas también son de conglomerados mediáticos que tratan de replicar esta narrativa funcional a los intereses de la hegemonía globalista o del imperialismo estadounidense y europeo, ¿no? Entonces, precisamente por este tipo de cosas, vemos cosas tan ridículas como que si Angela Merkel se pasa 14 años en el poder, pues es democracia, porque su sistema parlamentario es una cosa tremenda, es el sinónimo de la democracia. Igual Trudeau, ¿no? Mucha gente no sabe, pero digo, en Canadá el jefe de Estado sigue siendo la corona británica, para que vean nada más las incongruencias, ¿no? Pero si Trudeau pasa 11 años en el poder, pues no es dictadura, es la democracia progresista, que es inclusiva, buena ondita con los grupos minoritarios y demás, cuando eso en realidad pues es parte de una gran narrativa de los liberales que hoy están en un franco proceso de decadencia y que Por precisamente... cierto, perdón por la interrupción, pero creo que vale la pena. Todos los primeros 3 ejemplos que te mencioné, blancos, caucásicos, ¿no? Parece que no, pero influye bastante también en ese aspecto. Sí, pues parte de las relaciones de dominación del colonialismo se dan a través del racismo, ¿no? Por eso te comentaba el tema de los esclavistas, es muy sintomático de esa situación. Y lo mismo ocurre con eso, cuando son medio morenitos los que hacen cosas que son normalizadas en el epicentro del poder global, ahí sí se trata de dictadura, ¿no? Pero cuando lo hacen ellos, pues es una cosa completamente normal, es la normalidad democrática en su apogeo y cosas de este tipo. Entonces, casos como el de Venezuela evidencian muchas cosas. Evidencia número uno, pues de qué postura tiene cada quien, ¿no? Si realmente hay sectores que se asumen como de izquierda y se acaban tragando los cuentos del imperialismo estadounidense, pues es un claro ejemplo de que no entienden de qué se trata la película, la gran película a nivel histórica, a nivel mundial, a nivel de la lucha de poder. O sea, la gran lucha que tenemos en América Latina es sacudirnos el imperialismo estadounidense, que no nos ha dejado crecer. Cuando tú le rascas a ver, pero no puede ser que todos los países en América Latina sean retrógradas, sean corruptos, sean unos salvajes, ahí que no se pueden poner de acuerdo. Cuando realmente le rascas, pues siempre llegas al punto de que hay otros poderes imperialistas, colonialistas, que no han dejado a los pueblos desarrollarse. El caso paradigmático para mí es Paraguay en el siglo XIX, cuando el gobierno de Paraguay de aquel entonces empezó a desarrollar sus propias maquinarias para emular la revolución industrial que estaba aconteciendo en lugares como Reino Unido, hasta que Reino Unido financió a los gobiernos de Brasil, Uruguay y Argentina para que fueran a invadir al gobierno de Paraguay, y desde entonces Paraguay es uno de los países a nivel continental pues más rezagados a nivel económico. No se ha podido levantar de esa situación Paraguay. Y lo mismo pasa exactamente con todas las economías en América Latina. Estas oleadas de tratados de libre comercio y demás, pues es una manera de meter capital y si llega un gobierno en turno que no favorece los intereses de ese gran capital, con salarios de miseria, con privilegios de toda índole, retiran sus capitales y te arman campañitas golpistas como las que continuamente estamos viendo en América Latina. Aquí son los mismos que decían que había fraude con Claudia Sheinbaum, porque pues ya es parte del manual golpista que traen insertado, ¿no? Decir que hay fraude, porque cualquier partido político o gobierno que gane unas elecciones en América Latina y que no sea afín a los intereses de los liberales y del imperialismo estadounidense, van a decir que es fraude. Pues ya lo hemos visto en repetidas ocasiones y lo vamos a seguir viendo en los años posteriores, entonces tampoco hay que asustarse de esa situación, sino más bien cobrar conciencia y asumir postura. Yo en mi caso, aunque pueda tener algunas críticas al gobierno de Maduro, me parece que este es momento de respaldarlo al 100%, porque lo que está en juego no es la democracia como lo han hecho creer, no son ese tipo de cosas, sino es la lucha contra el imperialismo estadounidense. Entonces hay que tener muy claro
contra qué se está luchando y cómo se van a efectuar esos métodos de lucha. Lo que estamos viendo en Venezuela pues es una burda campaña, y lo ves cuando todos los poderes que están respaldando el genocidio en Israel son los mismos que están intentando alebrestar un golpe de Estado en Venezuela. Yo con esos ni a la esquina. Entonces, todo mi respaldo para Nicolás Maduro, y sobre todo para el pueblo venezolano, que confío en que va a saber defender ese derecho a la libre autodeterminación. Ahora que estaba cerrando, no es que te estuviera no poniendo atención, es que estaba llegando una información relacionada al tema. Tú sabes que los presidentes, los secretarios de Estado de los países en Twitter están verificados con una palomita gris, que entre otras cosas señala que pertenecen a una organización gubernamental. Pues mientras estábamos hablando, cambió la palomita de Nicolás Maduro de gris a azul. Y la palomita azul de Twitter, entre otras cosas, es cuando tú la pagas. Es decir, Twitter, Elon Musk, acaba de quitarle el carácter de organización gubernamental a Nicolás Maduro. Digo, para esos que dicen que no influye los grandes capitales y los medios de comunicación en el debate público, y sobre todo en la percepción de cómo se pueden ver temas tan polémicos como el de Venezuela. Y nada más para dejarlo de remate. No, Estimado Manuel, te agradezco. Han intentado también tirar varias páginas, ¿no? Si tú te metías a la página, yo me intenté meter a la página del órgano electoral en Venezuela, y te aparece una advertencia de Google de que es un sitio peligroso, que te pueden robar tus datos, entonces no te deja entrar. Son de ese tipo de maniobras, como el shadow banning, banear a las cuentas a favor del gobierno de Venezuela y amplificar las que están en contra, para generar una percepción distorsionada. Entonces, claro que juegan esos grandes capitales y las plataformas digitales, y los gobiernos del mundo deben de también tomar nota, porque ahorita pues está ocurriendo en Venezuela, pero esta misma técnica pues la han estado replicando en otros lados. Cada que hay un gobierno que sale ganador, que está en contra o que realiza alguna crítica al imperialismo globalista que prevalece hoy, pues va a ser tachado de dictador, de fraudulento y demás. Lo mismo pasó con Rusia, en su momento pasó con Gaddafi, lo mismo pasa en Irán. Es decir, todo el que no está alineado a la hegemonía globalista es un dictador, lo cual evidencia pues que vivimos en una dictadura globalista que nos estamos tratando de sacudir, y esa es la lucha que hay que dar. Por eso no hay que irse con la finta, con las campañas tan burdas de mentiras que propagan estos grandes capitales en las redes que ellos mismos controlan, y que precisamente yo creo que al menos el bloque de los BRICS debería irse planteando pues la construcción de nuevas redes sociodigitales para no depender de estos grandes monopolios que están en manos del imperialismo anglosajón. Pues vamos a ver cómo evoluciona este asunto. Yo te agradezco por lo pronto tu tiempo, presencia y análisis, estimado tocayo. Te abrazo a la distancia y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar al pendiente. Muchas gracias, pues por ahí andamos precisamente en Twitter. Yo le voy a seguir diciendo Twitter como una forma de protesta al canalla Elon Musk. Y ahí estamos en Manuel H. Borbolla dando la batalla con todo y el shadow banning, porque desde hace pues ya pues por lo menos 2 años que mis cuentas están bastante restringidas, precisamente por este tipo de artimañas. Pero pues ahí seguimos en Twitter, en Manuel H. Borbolla, en Facebook y en YouTube como Manuel Hernández Borbolla, donde de plano pues ya estoy publicando algunos otros temas que no tengan que ver con política, porque es impresionante cómo te lo censuran. Pero bueno, ahí vamos diciendo cosas en diferentes espacios que nos abren la puerta, como a ti, querido tocayo. Entonces pues te agradezco el espacio para hablar de estos temas espinosos, de los que no se discute en la tele, ni en la radio, ni en los grandes medios de comunicación corporativa. Y si se discuten, pues ya te puedes imaginar con el sesgo que se discuten. En fin, te agradezco mucho, Manuel. Te envío un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos, abrazos, bye bye.